Ortega va a hacer uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra la senadora Pilar Ortega. Gracias, con su permiso, Presidenta. Vengo a nombre de la Comisión de Justicia a presentar varios, en una sola intervención, varios dictámenes que van a someterse a la votación de este pleno el día de hoy. El primero, que tiene que ver con una reforma al artículo 160 del Código Penal Federal. La reforma en comento establece un cuarto párrafo para dicho numeral con el fin de establecer que quien utilice algún instrumento para la comisión de un delito, juguete u objeto que simule o se confunda con cualquier tipo de arma o funcione como tal, se le aplique desde 1/3 hasta la mitad de la pena que se imponga por el delito cometido. Esto toda vez que en muchas ocasiones se llevan a cabo delitos que no necesariamente son cometidos con armas de fuego reales, sino que se utilizan objetos similares a estas con el fin de concluir en su mayoría un robo, logrando con ello una intimidación que deja en desventaja a la víctima, pues se desconoce la inocuidad del arma. Así, las comisiones dictaminadoras han formulado este dictamen en sentido positivo, que responde también a los criterios que ha emitido el Poder Judicial de la Federación. En este tenor, la adición referida busca impulsar el interés de consolidar un marco legal que propicie la defensa más enérgica de la seguridad pública mediante el incremento de la penalidad en aquellos delitos en los que para consumarlos el agente utilice algún instrumento, juguete u objeto que simula o se confunda con cualquier tipo de arma o funcione como tal como medios operativos para someter a la víctima. Estos instrumentos, si bien son parte inmanente del concepto de violencia utilizado en la especie, deben incluirse de forma expresa en la descripción típica del precepto que se adiciona por el temor que revelan cuando el ladrón amaga o amenaza a una persona con causarle un mal grave, presente e inminente, capaz de intimidarla al encañonarla con una pistola o arma de juguete o de plástico. Lo anterior, toda vez que cumplen con la finalidad perseguida por el sujeto activo del mismo, esto es, vencer la resistencia del pasivo para garantizar el éxito de su atraco. Así las cosas, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que estos casos deben ser considerados como violencia moral. En tales consideraciones se consideró necesario aprobarse la adición del artículo 160 del Código Penal Federal, adición que se anima con el propósito de establecer una circunstancia agravante de la pena en cualquier delito cuando para consumarlos se utilicen estos instrumentos que simulen o se confundan con un arma real. Luego, entonces, consideramos procedente adicionar un cuarto párrafo al artículo 160 del Código Penal Federal para aumentar desde 1/3 hasta la mitad de la pena que se imponga por el delito cometido. Este es el primero de los dictámenes. El segundo tiene que ver con una con la derogación del artículo 158 del Código Civil Federal, el cual dispone que la mujer no pueda contraer matrimonio, sino que hasta que hayan pasado 300 días de la disolución del plazo que se justifica en la posibilidad de prevenir los problemas que puedan surgir con la determinación de la filiación de los hijos y que podría producir la ilicitud del matrimonio si la mujer contrae un nuevo antes de su vencimiento. Esta disposición es a todas luces discriminatoria, anula el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la igualdad sustantiva, que se traduce en que aquellas personas que participen en situaciones sustancialmente similares tengan la posibilidad y capacidad de ser titulares de los mismos derechos y obligaciones que emanen de la ley. En este contexto, el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, así como la igualdad entre el hombre y la mujer, reconocidos en el artículo 1 y 4
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente, se ven violentados con el precepto civil en cuestión, toda vez que establecer una obligación adicional en situaciones de igualdad, como es el matrimonio, constituye una restricción indebida, esto es, que el Estado tiene prohibido interferir en la elección libre y voluntaria de las personas, en cuya medida el legislador debe limitarse a diseñar instituciones que faciliten, entre otros personalísimos, que todo individuo elija de forma libre y autónomo su proyecto de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno adopte. De esta manera, las comisiones dictaminadoras determinaron en este dictamen derogar a partir de las iniciativas presentadas el artículo 158 del Código Civil Federal para eliminar este acto mediante el cual se restringían los derechos de las mujeres. El tercer dictamen que ponemos a su consideración deriva de una minuta de la Cámara de los Diputados, por el cual se reforma el artículo 19 de la Ley de Amparo y el 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La Ley de Amparo, abrogada el 2 de abril de 2013, establecía en su artículo 23 los días inhábiles para la promoción y sustanciación de los juicios de amparo. Entre estos se concedía que el 14 de septiembre como día inhábil en virtud de que en la fecha en cita se conmemoraba la presentación y lectura del documento llamado Sentimientos de la Nación, elaborado por el libertador don José María Morelos y Pavón en 1813. Con ello, de manera consuetudinaria, se brindaba un día de asueto para los trabajadores del Poder Judicial Federal. Sin embargo, con la nueva Ley de Amparo publicada en 2013, esta previsión quedó eliminada, por lo que dejó de conmemorarse en el calendario cívico la aparición de los Sentimientos de la Nación. De igual modo, quedó sin efecto la prestación del día de asueto para los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. En este tenor, como ya hemos descrito, este hecho conmemorativo resulta ser de gran tradición dentro del Poder Judicial, ya que este constituyó el primer documento político en la vida constitucional del México independiente. Su legado ideológico y moral, encauzado por la vía constitucional, permitió la organización política del Estado y representó la base que le dio vida a la nueva patria. Por lo tanto, por otra parte, existe autonomía por parte de las entidades federativas, instituciones gubernamentales, iniciativa privada y demás para determinar mediante acuerdos la determinación de estos días inhábiles, ya sea con motivos propios del lugar, cívicos o religiosos. Esto sin contravenir lo establecido por la Ley Federal del Trabajo. Es por todo lo anterior que esta reforma busca restablecer en la Ley de Amparo la conmemoración de esta fecha de gran importancia para nuestro país. El otro dictamen que se someterá a su consideración también deriva de una minuta por el que se reforma el artículo 1915 del Código Civil General, que tiene por objeto reemplazar la denominación de salario mínimo por el de unidad de medida y actualización. Esto de acuerdo al cuarto transitorio de la reforma constitucional del 27 de enero de 2016, que dispone que el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones que corresponden en las leyes y ordenamientos de su competencia a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo. También se someterá a su consideración el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de eliminar los estudios de personalidad, con el que se busca eliminar del Código Penal Federal los estudios de personalidad, reminiscencia del antiguo paradigma de justicia en México, y corresponden al derecho penal del autor. Esto toda vez que nuestro orden constitucional se decanta por el derecho penal del acto, que descarta valoraciones subjetivas del juzgador y se centra en el hecho efectivamente cometido. Por lo tanto, ponemos a la consideración de este Pleno estos dictámenes que han sido ya avalados por las comisiones dictaminadoras, tanto de justicia como de estudios legislativos, y que suponen importantes reformas a distintos ordenamientos legales, por los que solicitamos a este Pleno valorarlos y votarlos a favor. Muchísimas gracias. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senadora Ortega.